Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días y la gracia del Señor sea con todos nosotros, y especialmente con ustedes, hermanos, que vienen a escuchar palabra de Dios. Y rogamos al Señor que su Espíritu que está en medio nuestro, en cada corazón, vivifique nuestro corazón para que nuestro corazón reciba palabra de Dios y no palabra de hombre. Vamos a ver, hermanos. Nuestra charla y el sermón de este día es algo que nos dice ir y hacer discípulos. Pero vamos a ver lo que esto viene a ser el tercer ¿qué? El tercer tema, el tercer propósito. Pero ¿cuál fue el primer propósito, hermano? Lo que hacía a Abraham. ¿Qué es lo que hacía Abraham? ¿Qué es lo cuando les dije que el siervo de Dios, cuando nos convertimos al Señor, llegamos a los pies del Señor, nuestra adoración, ¿de a dónde comenzaba? Ese fue el primer propósito, la adoración. ¿Cómo adoramos al Señor? ¿De qué maneras adoramos? ¿Acaso solamente llegamos cuando llegamos a la iglesia? ¿O cuando estamos en casa y queremos llegar a la iglesia? Porque hay algo en nuestro corazón. El amor a Dios, el amor a su palabra. Entonces la adoración comienza mucho antes de llegar a la iglesia. Entonces, ese es el segundo tema. ¿Cuál sería, hermano? ¿Cuál fue? Amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo, el segundo mandamiento. Amar a tu prójimo. Y ahora, cuando dice id, y haced discípulo, dice. Cuando nos manda a hacer, es un mandato. Ese es el evangelismo. Evangelismo. O sea, evangelismo son las buenas nuevas que debemos llevar a las personas que no conocen a Dios, aquellos que en realidad están en el mundo. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en nuestra Biblia, Mateo 28, 19 al 20. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a ver. Ajá, ahí lo tiene la hermana ya. Ahora sí. ¿Qué nos dice aquí nuestro? A ver, los que todavía no lo encuentran, ahí lo tienen en la pantalla. Nos dice la palabra del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros, sí está, hermano. Su palabra mismo lo dice, donde están 2 o 3 en mi nombre, buscándome, hablando de mí, yo estoy en medio vuestro. Yo estoy en medio de ustedes. Pero vamos a ver lo que es el evangelismo. Nos dice que debemos llevar las buenas nuevas a quienes. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Acá nos manda, dice id, es un verbo que dice ir y hacer discípulo. Ir y no solamente ir, sino que el mandato es hacer, llegar a ser discípulo. Pero para esto, pues, ¿qué había pasado aquí? ¿A quién le dijo esto el Señor? Pero vayamos a ver primero lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, id,
¿Y a quién le dice el Señor? ¿A cualquier persona? No le dice a cualquier persona. ¿A quién puede mandar el Padre? El Padre solamente puede mandar a sus hijos. No puede mandar a un extraño. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Son todos aquellos que creen en Él. Todos aquellos que se alimentan de su palabra. Todos aquellos que tienen una relación con Él. Y esos son los llamados cristianos. ¿Y quiénes son los cristianos? Los que han recibido a Dios. Los que han dejado la vida pasada, la vida vieja, y hoy tenemos al Espíritu Santo que nos ha sellado y está en nuestro corazón. Ese mandato es para nosotros. Y dice, y ahora la palabra dice, y no dice que vaya el pastor, que vaya ¿quiénes son? Los líderes. No, es un mandato para todos los cristianos, todo aquel que conoce al Señor. Entonces decimos, ¿y quiénes son los que se consideran cristianos? ¿Quiénes son? Los que aman su palabra, los que han dejado la vida. Y cuando nos dice a nosotros ir y hacer discípulos, habíamos hablado estas palabras en ocasiones anteriores. Cuando nos dice ir, tenemos que ir y hacer discípulos. Y cuando nos manda ir y hacer discípulos, es que para ir, para que el siervo, el cristiano, aquel que ama al Señor, antes de ir primero tiene que capacitarse para ir y hablar. ¿De quién? De Cristo. Antes de ir tenemos que capacitarnos. Por eso es muy necesario capacitarse. La iglesia siempre nos llama a capacitarnos. ¿Para qué? Para que estemos capacitados para saber qué hablar, qué decir de Cristo. Si yo me capacito, recién voy a conocer quién es Cristo, de quién voy a hablar y qué es lo que es Cristo. Entonces, una vez que yo me capacito, recién voy a hacer discípulo. Entonces, primerito me convierto en un discípulo y después voy ¿a qué? A predicar. Recién voy a decir quién es Cristo. Recién voy a decir las buenas nuevas, el Evangelio. Ese es el mandato que el Señor nos manda. Pero esto pues tiene un proceso, y el proceso es de ir. Eso quiere decir, ¿qué cosa quiere decir? Ir, es capacitarse. Es capacitarse. Una vez que se capacite, uno va al campo. Y llegan los santos. Los santos van, el siervo. Dios manda a los santos, ¿para qué? Para evangelizar, para dar la buena nueva a los que no conocen a Cristo. Pero ¿dónde está y quién es el primero que comenzó a evangelizar? ¿Por qué evangelizamos? ¿Y para qué evangelizamos? ¿Para qué? ¿Quién fue el primero en evangelizar? Sabemos por lo que hemos conocido al Señor, fue el primero, el que bajó de su trono y vino acá por nosotros, fue Cristo. Es el primero que con su vida de popularidad de los 3 años, Él nos enseñó y nos dijo y dejó muestra que, porque a veces el Señor exclamó y dijo, yo no he venido, cuando le ofrecieron para almorzar, ¿qué le dijo el Señor a sus apóstoles? Yo he venido para los negocios, para lo que el Padre me ha mandado. Y tenemos también en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, recién el Señor, nuestro Dios, Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, ahí fue donde la comisión fue
fue dada en la víspera de la ascensión de Cristo. En la víspera de la ascensión de Cristo, acuérdense el día de Pentecostés, cuando ya Cristo se reúnen con sus discípulos y da el gran mandato. ¿Cuál es la gran comisión? ¿Cuándo se dio? En la víspera de la ascensión. Los discípulos recibieron el mandamiento de proclamar el evangelio a toda la nación, a toda su creación, o sea, a todo el mundo. ¿Y lo estamos logrando? Sí, hermano, lo estamos logrando, porque el evangelio está llegando a los rincones más recónditos del planeta. Estamos haciendo muchos esfuerzos, inclusive muchos mueren por el evangelio, porque hay naciones que tienen otras religiones y en el cual quien lleva una Biblia, lo primero que es, lo fusilan. Estos son grandes hombres que están llevando la palabra de Dios, pero llamados también con un nombre especial que se le ha puesto, los misioneros, del cual nuestra Iglesia Alianza tenemos en muchos países. Entonces, ahí se dio. O sea, los discípulos recibieron el mandamiento de proclamar el evangelio a todas las naciones. ¿Cuándo? Un día antes de la ascensión del Señor. Ahora, ¿cuál fue la meta del Señor? La meta era la evangelización del mundo. Se propuso llevarlo con los 11 discípulos. Pero ¿qué es lo que hacía el Señor? Les enseñaba con su vida a sus discípulos. Le enseñaba con su vida qué es lo que tenía que hacer. Acuérdense que la palabra decía que cuando los llamó a los discípulos, ellos no dejaron todo de un comienzo. Primero lo servían por horas, por tiempo. Y segundo, por medio tiempo, y decir por mediodía. Y después recién se dedicaron que todo el día, dejaron todo para seguirlo. No fue un proceso, no fue de la noche a la mañana que ya, no fue todos. Pero acuérdense que Mateo dijo que dejó todo lo que está y le siguió. Pedro le dijo todo, pero todos no fueron con el mismo propósito, no, con el mismo proceso del Señor. ¿Eso qué nos quiere decir? Esto nos enseña de que todos nosotros que seguimos a Cristo tenemos la obligación de ¿qué? De sembrar palabra de Dios, o sea, los evangelios, o sea, las buenas nuevas. Y todo no va a ser de la noche a la mañana. En nosotros, cada uno, el evangelio va a llegar a tu corazón, o llegó a tu corazón, pero de acuerdo al amor que tú sientes por el Señor, el amor que tú sientes cuando lees su palabra todos los días, cuando te involucras por él, cuando hay una relación con él de todos los días, entonces tu corazón amará más palabra de Dios y te será en tu corazón el amor de Dios, y ese es el amor que te va a llamar a predicar su palabra. Muchos tenemos miedo de hacerlo. Sí, porque no cualquiera tiene la facilidad de palabra. Pero decirle a alguien, ¿conoces a Cristo? Aprenderse un versículo en el cual podemos decirle, mira, ve, ¿qué nos dice Cristo? No hay mejor comienzo que aquel que lo intenta. Es el gran mandato que el Señor lo dio en el día de Pentecostés a sus discípulos. ¿Pero qué? Eso es para evangelizar para todo el mundo. Y ahora, en estos tiempos, que ya el evangelio está en todo el mundo, está en todas las naciones, aunque sea en forma
escondida y de qué manera pueden cada misionero introducir palabra de Dios y poder proclamar la buena nueva a aquellas personas que no conocen a Cristo. Ya eso es porque es dado por el Espíritu Santo. ¿Y cuál sería? ¿Y por qué no? La gran pregunta es, pues, ¿por qué vamos a evangelizar? ¿Por qué? Y vamos a ver lo que nos dice. En la palabra del Señor nos dice, ¿quién nos dice? Nos dice Pablo. Cuando nos dice Pablo, ¿qué nos, en 9:16, en 1 Corintios 9:16. 9:16, 1 Corintios. Ustedes saben que Pablo fue uno de los primeros que sembró la palabra de Dios en muchos pueblos. Él fue uno de los hombres artífices del evangelio, de sembrar el evangelio. Y tenemos acá, cuando nos dice, él dice, por si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el evangelio. ¿Qué nos quiere decir? Dice, lo voy a repetir, pues, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Aquí nos está diciendo Pablo que él no se gloría por predicar el evangelio. Él tenía un impulso divino. Acuérdense que Pablo era el primero ¿de qué? Inclusive de echar a la cárcel a todos los que predicaban a Jesucristo. Pero él tuvo un encuentro con el Señor. Él tuvo un encuentro, y de ese encuentro es donde el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando él escucha la palabra de Dios, hay una transformación en su corazón. Y desde ese entonces, él comenzó a predicar palabra de Dios. Él comenzó a hablar de los evangelios. Él comenzó a hablar de qué? De las buenas nuevas, lo que es Cristo, que estaba equivocado. Pero él tenía un impulso divino. Él tenía impulso. Él no tenía por qué gloriarse, dice. No era una vocación, de él no era una vocación. Él lo dice, acá lo está diciendo. No era él había recibido, había sido escogido y había recibido el qué, el mandamiento directo del Señor. Él aquí nos dice, él sería infeliz si él no predicara el evangelio. Él sentía en su corazón el impulso de su corazón a predicar palabra de Dios. Él decía, yo vivo en Cristo. Él dice, Cristo vive en mí, yo no tengo nada que ver hasta la muerte. Si me es necesario dejar mi vida, amén. Y así terminó. Y así terminó. O sea, su decisión de predicar no era de él, sino de quién, del Señor. El Señor. Él mismo lo dice acá, sino del Señor. Él predicaba el evangelio con gozo, de buen agrado y con un ímpetu que no encontramos en muchos. Son muy pocos, pero el hombre
Este hombre que se paseaba por todos los lugares sembrando palabra de Dios. Acuérdense que tuvo de Timoteo, su hijo espiritual, al quien formó y el cual le dejó en la iglesia de Éfeso. Fue un buen alumno, fue un buen hijo espiritual. Él en la práctica les enseñó lo que eran los evangelios, lo que era amar a Dios, lo que era seguir a Cristo y la verdad de lo que guarda la palabra del Señor. O sea, este hombre no lo hacía, no hacía mi llamado, sino había sido algo divino que había salido de su corazón. Y así era. Entonces vamos a ver lo que nos dice Isaías 52, 7. Mire, qué bonito y lindo es la palabra del Señor acá. Cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz y del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, Sión, ya saben que es Jerusalén, ¿no? A Sión, tu Dios reina. ¿A quién se está refiriendo? A los que anuncian los evangelios, los que anuncian las buenas nuevas, el que trae el conocimiento de la verdad de Cristo, el que dice quién es Cristo, por qué murió, el que trae salvación, el que dice si crees en Cristo, las pasarás de muerte a vida, pero a vida eterna. Cuán hermosos son los montes, los pies, dice. Los pies del que trae alegres nuevas. Hermano, la gran comisión es un mandato que debemos obedecer para sumar vidas para Jesús. La gran comisión es el plan de Dios. Ojo, es el plan de Dios. Hemos sido salvados con un propósito. Dios quiere usar tu vida, hermano, nuestra vida, para salvar a muchos, a otras vidas, para que conozcan quién es Cristo, para que conozcan que Cristo es la salvación de su vida. Así es. Entonces, tenemos, ¿y cómo pueden creer en Cristo si nadie les anuncia la buena nueva? ¿Cómo pueden creer la gente, las personas? ¿Cómo pueden creer en Cristo si nadie le va a anunciar? Si no hubiera evangelismo, las iglesias estuvieran cerradas y ahí, entre cuatro paredes. Y el Señor, ¿para qué dio la gran comisión? Lo que habíamos hablado, lo que lo dio a sus discípulos en la sesión, en el día de Pentecostés. Por eso dice, ¿cómo pueden creer en Cristo si nadie les anuncia, nadie les lleva las buenas nuevas? Y esto no es tarea, como le dije al comienzo, del pastor, del líder. Es de todos, hermanos. Es de todo, es un mandato para todos. Ahí nos dice lo que hemos leído al comienzo, id y hacer discípulos, dice. No dice ir y que se vayan los pastores, que vayan. No, no. Ahí nos manda a todos, hermano. Es un mandato para todos. Yo entiendo y muchas de las veces me he pensado y les he hablado.
El Señor, cuando llegamos a su presencia, va a decir, a ver, Fernando, ¿a cuánto salvaste del infierno? ¿A cuánto salvaste? ¿A cuánto le predicaste? ¿A cuánto le dijiste quién soy yo? ¿Quién es Cristo? ¿A cuántos? A ver, vamos a ver en la balanza de la... ¿Cuál pesa más, lo que hiciste, lo malo, o lo que no hiciste? Acuérdense que cuando uno no hace el bien que pudiera hacerlo, también es un pecado. Es omisión. Es así. Yo admiro a las personas que, estando muchas las veces en el carro, están con su Biblia y le están enseñando a la que está a su costado. Hay otros que están equivocados, pero sí quieren sembrar la buena nueva a su manera. Están equivocados. Como hay secta que va de puerta en puerta y trayéndole la Biblia, y después darle otro libro, quitar la Biblia. Pero esa es una labor de hormiga. Es una labor que el Señor dio. Yo le apuesto que el Señor dirá, ¿por qué mi pueblo no se pone a tocar de puerta en puerta? ¿Por qué van a esperar en la iglesia para que vengan las personas que no me conocen? No, por eso ese gran mandato dice ir, no dice esperar. No dice esperar en la iglesia a la gente que no me conoce, no. ¿Cuándo van a venir? Nunca. Si viene uno, si nosotros cumplimos con el gran mandato de ir y hacer discípulos, predicar su palabra, el día que viene uno sin hacer nada, si vamos a tocar puertas y a predicar en la calle, vendrán 20 en lugar de uno. Por eso siempre digo, yo quisiera que la iglesia Coíque, disculpe la palabra, reviente de personas, que no puedan entrar más. Y tenemos que decir, Señor, denos otra iglesia más grande. Esta ya quedó chico. ¿Por qué la iglesia de Comas, hermano, está transformada y mucho más grande? ¿Por qué? Porque ha crecido en sus miembros, en sus muchos cristianos, y hay miles, ya no hay cientos, miles. Así es. ¿Cómo solamente el pueblo de Dios puede crecer o salvarse del infierno? Si sus llamados cristianos, sus hijos, a quienes dicen que, Señor, yo soy tu hijo, pero ese hijo no hace nada. Duele la verdad. Pero acuérdense que Cristo, hermano, Cristo, cuando estuvo aquí, ¿qué hacía? Él decía la mentira. Al contrario, él le decía hipócrita, le decían los fariseos. ¿Qué nos diría el Señor cuando estamos delante de él? Hipócrita, Fernando, no hiciste nada por mí. ¿Cuánto trajiste? 2 o 3. ¿Cuántos años tuviste en el Evangelio? ¿Cuántos años me dijiste soy tu hijo? 20 años y me traes 3 nomás. Si quiere, tráeme que 1 por año, así como los talentos. El Señor le dio 1 5, el otro le dio 3 y al otro 1. Y al que le dio 1 no hizo nada, solamente lo escondió. Eso es lo que hacemos. Muchos escondemos. ¿Qué cosa escondemos? Escondemos los evangelios. Lo escondemos. Y no solamente lo escondemos, lo ponemos debajo de tierra, porque no hablamos nada. Entonces, ¿cómo pues? ¿Estamos cumpliendo con el gran mandato? ¿Con la gran comisión? No estamos cumpliendo, hermano.
Y eso es lo que nos insta el Señor. Eso es lo que nos dice aquí, que hagamos. Hasta el mismo Pablo dice, hay palabras que aquí en la palabra dice, si la palabra de Dios no llega, no habla mi siervo, las piedras hablarán. Y eso es cierto, para Dios no hay nada imposible. Si a una asna de delante de Josué le hizo hablar, para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántas veces el Señor dice, habrá algo difícil para mí? Y muchos de nosotros pensamos, pero si Dios es Dios, puede hacer todo. No, el Señor quiere que nosotros vengamos a su lado a gozar de la gloria de Dios. ¿Para qué? Que venga ese cristiano, dice llamarse cristiano, pero que venga de corazón, que me ame. Si me ama, obedece mi palabra. Tiene fe en mi palabra. Y si tiene fe, es porque hay acción. ¿Y cuál es la acción? ¿Qué me manda el Señor? La gran comisión. Duele a veces la verdad, cierto, hermano, duele. Pero si estoy acá es porque la palabra me dice, habla a mi pueblo. Y somos pueblo de Dios. Él nos está mandando, hermano. Él nos está mandando. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice aquí en Marcos? Marcos 16, capítulo 16, Marcos 16, 15 y 16. 16, 15. ¿Qué nos dice el Señor? A ver. Dice la palabra del Señor, 16, 15 y 16. Y les dijo lo que le dije al comienzo. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el 16 dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es el mandato. Y por todo el mundo nos dice. Este es en Marcos, lo que hemos leído al comienzo era Mateo. Y por todo el mundo y predicar. Para nosotros nuestro mundo es nuestro barrio. Es nuestra... Yo vivo aquí en Coma. Es Coma mi mundo. Y si el Señor me permite ir al extranjero, que hasta ahora no me ha dejado, no he podido ir, entonces mi mundo se va a extender, porque ahí también debo de predicar la palabra del Señor. Pero el mundo nos está diciendo donde te mueves, hermano, donde te mueves y donde el Dios nos da la oportunidad de ir. Si yo tengo la oportunidad de ir 2 días a la selva, entonces predico a alguien. Porque el Señor te ha llevado allá a ese lugar con un propósito, no con el propósito de repente de ir y has tenido, me voy de vacaciones. Pero hermano, el creyente, el Hijo de Dios, el que cree en Cristo no tiene vacaciones, no hay vacaciones. Yo he escuchado a cristianos, a pastores que están de vacaciones. No, hermano, para el cristiano no hay vacaciones. Sí es cierto que se tiene una vacación formal, pero para predicar la palabra del Señor no hay vacaciones. No hay tiempo, no hay edad. No hay eso. ¿Por qué? Porque el Señor dice ir por todo el mundo. Acá se dice, y los jóvenes, y los jóvenes adultos. No. Ahí no está mandando a todo aquel que ama a Dios.
Y a todo aquel que llega al Señor, ya le dije, lo primero que tiene que hacerse al llegar a la iglesia es capacitarse. ¿Y en qué consiste la capacitación? Conocer a Cristo. ¿Por qué conocer a Cristo? Porque a quien le voy a hablar es a Cristo, es de Cristo. Le voy a hablar a alguien que no conoce a Cristo, para que ellos puedan salvarse también, para que ellos puedan llegar a los pies del Señor. Eso es lo que nosotros nos interesa. Pero cuando hay esto, hermano, ¿cuál es el resultado de la evangelización? Ya le dije que la meta del Señor es la evangelización del mundo. Se propuso llevarlo con los 11 discípulos, ¿sí? Y ellos al final abandonaron todo lo que tenían en casa y le siguieron todo el día, toda la noche, y vivían con él. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando vamos a evangelizar a algún lugar, como ha ido muchas iglesias, como lo ha ido también la iglesia de Coma, siempre habrá dos resultados. Siempre habrá dos resultados. Algunos creerán en Dios, creerán en Cristo, creerán la palabra de Dios y serían bautizados. Serían bautizados y ellos se salvarán. Acuérdense que el bautizo no es para salvación, es para reconocer que han sido salvados. Pero el bautizo no es para salvación, sino es un reconocimiento, decir que yo soy de Cristo. Ellos, lo que reciben, lo que creen, serán salvados. Pero otros no creerán, hermano. Así, de repente habrá uno que cree y habrán 10 que no creen. Porque estamos en un mundo donde reina el diablo, donde está Satanás. El reino de Cristo donde vamos a ir está en los cielos, lo dijo Cristo. Dijo, esto no es mi reino. Este no es mi reino está en lo alto. Entonces ellos lo que no creen y no creerán en la predicación, en los evangelios, no creerán quién es Cristo, no quieren venir a los pies del Señor, ellos serán condenados. Ellos pasarán de esa vida, una muerte, pero muerte eterna. Ya no se despertarán. Nosotros que amamos a Cristo, sí. Así es, hermano. Por eso a veces yo pregunto muchas de las veces y me figuro, ¿cómo será el cielo? Quiero llevarlo en mi pensamiento y decir, ¿cómo será el cielo? ¿El cielo sería qué? El Señor dice que no hay lágrimas, no hay dolor, no hay nada, solamente es gozo. Gozo en el Señor. Ese es el gozo que queremos todo, hermano. Allá no hay sufrimiento, no hay nada. Lo que aquí estamos es una vida de gozo en Cristo, pero de sufrimiento aquel que no tiene Cristo. ¿Por qué me dirían? Pero si hay enfermedades, sí, pero tienes a Cristo para que nos dé la paz, para que ese dolor, ese estresante, sea llevado por Él, por Cristo. Es así, hermano. Por eso es bueno que donde estemos, si nosotros tenemos que ir al mercado, ir a comprar, tenemos casero, así. Yo tengo una muestra de mi esposa que tiene su caserita. Pero ¿qué pasa esa caserita? Aún que está vendiendo, hay momentos que está libre, le predica la palabra. Y han venido a los pies de Dios. Y han venido, no todos, pero dice el Señor, si uno se convierte y viene y regresa a los pies del Señor, había fiesta en el cielo, hermano. El Señor no interesa la cantidad. Lo que quiere el Señor que cambie tu corazón.
Lo que quiere el Señor es que te des cuenta y reflexiones el mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato de Cristo? ¿Cuál es el mandato que Cristo dejó el día de Pentecostés, el día que ascendió a los cielos? Y le dijo a todos, acuérdense, ¿qué hizo Pedro? Comenzó a predicar la palabra del Señor inmediatamente. ¿Y cuántos se convirtieron? 3.000. 3.000 en un solo día. El Espíritu de Dios estuvo en su corazón. Acuérdense que el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo sobre aquellos que le estaban esperando al Señor. No solamente a los apóstoles, eran 70. Así es, hermano. Hagamos lo que el Señor nos pide en esta gran comisión. Hagamos, hermano. Hoy el Señor les ha dicho a ustedes y les han recordado, no solamente a ustedes, a mí también, hermano. ¿Cuál es la gran comisión? Fernando, no te olvides. No te olvides. Salva a otros. Por eso yo puse en tu camino a alguien para que tú seas salvado y a la vez tú llegues a salvar a otros. ¿Tendrán la recompensa, el premio? Sí, al final del día, al final de tu día, al final de tus días. Ese es, hermano. Si crees en Dios, crees en la promesa del Señor, es fiel el Señor. Nosotros somos los infieles. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Por la gloria de Dios. Amén.